Cuando hablamos o estudiamos la figura del Señor Jesucristo a través del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, empieza a formarse en nosotros la imagen de aquel que vino la primera vez como siervo sufriente, como hacedor de milagros, como resucitador de muertos y sanador de enfermedades. Pero es mucho más difícil que se forme la imagen del Cristo que va a ser el Señor de la eternidad. Nuestro entrenamiento a través de la palabra de Dios consiste en aprender a conciliar las dos figuras. Este Señor Mesías, Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, que vino la primera vez para mostrar al Padre y para morir por los pecadores, junto con la figura de poder de un Dios todopoderoso que va a reinar de ahí en adelante, desde el momento en que Él venga, hasta la eternidad. Eso es lo que nos muestra precisamente el capítulo 1 de Apocalipsis, que hoy vamos a continuar a partir del versículo 7. Dice así: mirad, viene en las nubes, todos lo verán, incluso los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Viene en las nubes. Ese versículo es el cumplimiento de la profecía que está en el principio del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos allí, Hechos 1, 9 al 11. El Señor había estado dándoles enseñanza durante 40 días a los discípulos, y dice entonces en el versículo 9: habiendo dicho esto, y a la vista de todos ellos, fue elevado a las alturas, y una nube le ocultó a sus ojos. Mientras ellos contemplaban su ascensión, se pusieron a su lado dos hombres con vestiduras blancas y les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando atentamente al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá del mismo modo como le habéis visto ir. Bueno, los últimos siglos de educación han producido una fractura a nivel del raciocinio humano. Parece una frase complicada lo que estoy diciendo, pero no, sencillamente es que con toda la información que nos han metido en la cabeza, el mundo sobrenatural ya no nos parece algo posible o real. Entonces, de vez en cuando el Señor Dios envía a sus mensajeros para recordarnos que lo sobrenatural está aquí. Lo sobrenatural es vecino de lo natural que vivimos nosotros. Que lo sobrenatural no es algo ficticio, ni nebuloso, ni etéreo, ni teórico, sino es algo muy concreto. Es, digámoslo con palabras de nuestro tiempo, es otra dimensión, pero tan real como la nuestra, e incluso mucho más real. Cuando estemos allá en el mundo sobrenatural, vamos a descubrir que lo que vivimos aquí fue mucho de alucinaciones e ilusiones, cosas ficticias que creíamos que eran completas realidades, porque el mal se encargó de hacernos creer muchas cosas que no tienen fundamento en la verdad de Dios. Entonces estos ángeles le están informando a los discípulos primeros del Señor que de la misma manera que ellos lo vieron, increíble, ¿no? Increíble, pero lo vieron ascender al cielo. Dentro de nuestra comprensión de las leyes físicas, no nos cabe en la razón que un ser humano se eleve, levite
más que levitar es que se vaya elevando hasta que desaparezca. Estos ángeles nos dicen que de esa misma manera los pobladores del mundo y los que vengan con el Señor en su segunda venida, veremos ese descenso majestuoso desde las nubes hasta posar sus pies sobre la tierra. Insisto en que ahora en este tiempo a muchos les cuesta trabajo relacionar el concepto de extraterrestres con la realidad. Con mayor razón, una palabra como esta se sale de toda dimensión concreta, pero mis hermanos, esto es una profecía que vamos a ver cumplida en forma fantástica, es decir, en forma majestuosa, en forma sobrenatural. Es el dueño del universo, el creador de este universo, descendiendo desde el cielo hasta la tierra, enseñándonos que algo especial hay en la tierra desde la creación del mundo, por lo cual el Señor Dios Padre y su Hijo enfocaron toda su atención, todo su plan de salvación y su plan eterno en este pequeñísimo planeta de una Vía Láctea, que es una galaxia también pequeña, en comparación con la inmensidad del universo. Miles de millones de galaxias pobladas por miles de millones de soles y de planetas, mucho más grandes que el nuestro, que la galaxia, que el Sol y que el planeta. Y sin embargo, así como el Señor escoge a un pueblo pequeño, a Israel, para llamarlo a su gloria y mostrar su poderío y su majestad al resto de las naciones, ahora el Señor lo va a hacer a una mayor escala, que es escogiendo el planeta Tierra para cumplir todo su plan de salvación y de eternidad, y mostrar entonces a las generaciones futuras lo que hizo en este pequeñísimo planeta. A todo el universo se lo va a mostrar. Los que quieran que sean los pobladores de ese universo tan vasto que podemos ver hoy. Y para darle énfasis a esa escogencia a este planeta, entonces el Señor vuelve a venir por segunda vez, la primera para salvar, la segunda para reinar a aquellos que aceptaron su plan de salvación, aquellos que dijeron, sí, el Señor Jesús es mi Señor. Con ellos es que va a gobernar por 1000 años y después por toda la eternidad. Cuando lo consideramos así, vemos entonces cómo se nos abre el panorama desde un cristianismo a veces muy puntilloso, muy religioso, muy ritual, muy repetitivo, muy pequeño, que lo hacemos nosotros pequeños, a una existencia, ya no como cristianos, sino como hijos de Dios, universal, una existencia universal y eterna. Por favor, considera cuantas veces necesites esta verdad que se deduce de leer entre líneas la palabra de Dios. Versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La primera parte de la frase la vamos a explicar más adelante porque vuelve y la repite: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí vamos a considerar la diferencia que hay en con respecto a la primera vez que lo dice en el capítulo 1, que vimos que se refería a Dios el Padre. Aquí sí se refiere a Dios el Hijo, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ahora sí, identificándose en total plenitud con su Padre Celestial. Bueno, pues resulta que un estudioso del Señor llamado Burton Payne
encontró hasta 574 versículos en el Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan, describen o hacen referencia a la venida del Mesías. Más concreto, 574 profecías sobre la venida del Señor, la primera venida. De forma conservadora, Jesús cumplió al menos 300 profecías de su ministerio terrenal. Aquí me corrijo, dije la primera venida, pero la mayoría de estas 574 profecías eran con respecto a la primera venida y quedaron unas para la segunda, que no fueron entendidas en su momento. Por eso dice este segundo párrafo que acabo de citar, que al menos 300 de esas profecías se cumplieron en el momento de la primera venida del Señor. Pero miren esto, la segunda venida de Jesucristo es uno de los principales temas que ha causado divisiones en cuanto a opiniones dentro de la iglesia, porque tenemos más de 2100 versículos, repito, 2100 versículos que hablan del segundo regreso y reinado de Jesús en la tierra. Esto equivale que por cada profecía de la primera venida tenemos al menos 7 versículos de su segunda venida. Y entonces la pregunta crucial es, si se cumplieron 300 profecías sobre la primera venida, ¿qué nos hace pensar que no se cumplirán 7 veces más de profecías con respecto a la segunda venida? Pues mis hermanos, ustedes ya lo saben, estamos al portas, somos vecinos de la eternidad. Que la segunda venida es al final de la tribulación, eso está muy claro para todos los que discuten una cosa o discuten otra. Entonces, si la tribulación empezara hoy, tendríamos que dentro de exactamente 7 años veríamos el cumplimiento de estas 2100 profecías con respecto a la segunda venida, donde Cristo desde las nubes desciende hasta la tierra, y específicamente en el Antiguo Testamento nos dice dónde va a ser su descenso, en el monte de los Olivos, de tal manera que ese monte se parte en dos. Versículo 9 de Apocalipsis 1. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bien, entonces, Juan estaba prisionero, era prácticamente el último apóstol que quedaba con vida, porque todos los demás habían muerto sacrificados por el testimonio de Jesucristo. Por eso dice él aquí, estaba preso, dice, compañero en el sufrimiento. Son 3 cosas que él manifiesta aquí. Sufrimiento. Así que tú y yo tenemos que renovar nuestra visión de lo que es el sufrimiento en la vida cristiana. El sufrimiento no es una tragedia, no es una maldición, no es algo que Dios no puede controlar, sino es todo lo contrario. El sufrimiento realmente es una bendición que viene a sacar las mejores cosas que hay dentro de nosotros, si es que en verdad estamos buscando agradar a Dios. El sufrimiento al principio nos produce una cantidad de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No entiendo nada. Eso es normal. Pero en la medida en que vamos caminando con la palabra y con el Señor, podemos llegar a decir un día como Juan, compañeros en el sufrimiento, porque es parte del ministerio de la vida cristiana. El sufrimiento es un acompañante necesario para entrar en el reino de los cielos. Es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, está escrito. Y esas tribulaciones
son las que pulen el oro que hay en nosotros, el oro de la nobleza, el oro del perdón, el oro de la tolerancia, el oro de la paciencia, el oro de la sabiduría. Entonces, entre más pronto nosotros aprendamos a dejar de pelear con el sufrimiento y más bien lo aprendemos a vivir con contentamiento, vamos a descubrir las tremendas y grandiosas bendiciones que vienen con él. El sufrimiento, el reino. Mire, es extraño. El sufrimiento es vecino del reino. Ya citamos la palabra que nos dice que para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y estamos hablando del reino en la eternidad, el que espera al creyente después de la muerte, pero también del reino aquí en la vida cotidiana. Porque el Señor Jesucristo dijo, no dirán helo aquí ni helo allí, sino que el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios es Cristo morando en tu corazón. Cuando tú desarrollas esa conciencia de que tienes a tu Señor sentado en el trono de tu corazón, de tu vida, entonces empiezas a ver que el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo, se empieza a desarrollar en tu existencia en cada momento, a pesar del sufrimiento, a pesar de los momentos difíciles. Tú te vas volviendo manso, noble, perdonador, humilde. Y el reino se instala en ti, con esa justicia, esa paz y ese gozo que nos describe la palabra. Y la tercera cosa, él dijo, compañeros en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia. Algunos abandonan el camino del Señor porque lo ven muy difícil, con muchas pruebas, no ven el poder que estaban buscando, o la fama, o la gloria, o lo que fuera, instantáneamente, sino que se demora mucho, no tienen paciencia suficiente, quieren las cosas ya, y entonces abandonan el camino del Señor. Pero bienaventurado aquel que a pesar de no ver, no encontrar aparentemente bendiciones, no encontrar consuelo para su sufrimiento, no entender el sentido de las cosas que está haciendo, trabaja para el Señor y no ve nada, no ve ninguna recompensa, sin embargo persevera, viene una gran bendición. Bienaventurado el que persevera hasta el fin será salvo. No es que la salvación venga por la perseverancia, sino que el que es salvo realmente va a perseverar. Versículo 10 de Apocalipsis 1. En el día del Señor, Pablo y Juan nombran el día del Señor como el primer día de la semana, de donde viene el nombre latino de domingo. Domingo viene de Dominus Dei, que en latín quiere decir día del Señor. Entonces aquí Juan estaba un día del Señor, un domingo, buscando su presencia. En esta versión dice, el Espíritu vino sobre mí. Me gusta más la Reina Valera, que dice, estando en el Espíritu. Lo que pasa es que esa versión nos da una idea de algo muy místico, como un éxtasis, como algo que solamente unos pocos pueden lograr. No, vamos a ver según la palabra que estar en el Espíritu es un estado que debe ser constante, pero haciendo ciertas cosas, ya las vamos a ver. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, entonces, con respecto al estar en el Espíritu, Romanos 8, 13 y 14 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, si ustedes viven según la carne, según la parte carnal de su ser, moriréis. La carne produce muerte. O sea, todo lo que es egoísmo, pasiones, pensamientos negativos, todo eso va matando el espíritu.
Pero esta palabra continúa diciendo, pero si por el Espíritu con E mayúscula, si ustedes se encomiendan al Espíritu Santo para vivir una vida en el Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, eso significa que en el fondo de mi alma hay una oración parecida a esta: Señor Espíritu Santo, fortaléceme, hazme vivir en el Espíritu, en la madurez, en el desarrollo de la vida cristiana plena, que no viva yo en la carne, en iras, en celos, en contiendas, en divisiones, en lujurias, en murmuraciones, en envidias, nada de esas cosas, Señor. Que yo sea sacado de todo eso y que aprenda a vivir de la misma manera que vivió el Señor Jesucristo. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, esta palabra nos dice que si somos cristianos pero vivimos en la carne, terminamos muriendo espiritualmente. Entonces, nada tiene sentido, ni el congregarnos, ni el leer la palabra, ni el orar. Estamos muertos. Pero si en cambio, espiritualmente, estamos pidiendo la obra del Espíritu en nosotros, entonces viviréis, tendremos vida abundante. Continúa Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, cada verdadero hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no solo lo lleva de la mano, sino que lo levanta, lo fortalece, lo transforma, lo santifica. ¿Y cómo? Primera de Pedro 1:22, aquí nos explica. Miren cómo empieza, y ojo, porque aquí está la explicación clara. Al obedecer a la verdad, o sea, a la palabra de Dios, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para amaros sinceramente como hermanos. Lo traduzco a nuestra hablar cotidiano. Si somos obedientes a la verdad de Dios que está en la Escritura, mediante el Espíritu Santo de Dios, nuestra alma se purifica, o sea, se santifica, y por tanto andamos en el Espíritu y dejamos de andar en la carne. Entonces, pastor, ¿qué cómo hago? Pues que yo vivo muy ansioso y muy preocupado. Hermano, aquí está, te lo estoy leyendo en la palabra. Órale a Dios, el Espíritu Santo, que te llene de la paz de Dios para que tú vivas gozoso, en libertad y por encima de los límites de esta carne. Y vas a descubrir entonces el gozo de la vida espiritual. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es lo que Juan estaba diciendo en el día del Señor, estando en el Espíritu. Oí detrás una gran voz como de trompeta. Miren, la voz del Señor es como de trompeta. ¿Habríamos meditado en eso? Porque estamos próximos a oír una gran trompeta que está en 1 Corintios 15:52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando del arrebatamiento y está hablando de la trompeta final. Entonces puede ser algo que Dios ordena tocar a un ángel o que toca él mismo, o puede ser la voz de Dios o la voz de Jesucristo, una gran voz como de trompeta. No importa, lo importante es que estemos anhelantes de esa trompeta que en cualquier momento puede sonar, y para eso debemos estar preparados buscando la santidad, o sea, viviendo espiritualmente, como lo explicaba hace poco. Versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
¿Por qué el Señor insiste en que Él es el alfa y la omega? Él es el primero y el último. Esa frase va siempre asociada, porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. Entonces, Cristo es el primero porque Él es antes de todas las cosas. Él es co-creador con el Padre y con el Espíritu Santo. Y va a ser el gobernador de la eternidad como último rey. El primero fue primero fue Saúl, después David, y el Señor, como descendiente de David, va a reinar por toda la eternidad en Jerusalén y en la Nueva Jerusalén. Entonces es el primero y es el último. Pero resulta que hay otra cosa que hay que entender. El alfa y la omega son el principio y el fin del alfabeto griego. Y el alfabeto es ese instrumento con el cual se construyen las palabras, con el cual se comunica una persona con otra, bien sea por escrito, bien sea verbalmente. El alfabeto de Dios es Jesucristo. Él es el que nos comunica todo lo que el Padre quiere decirnos a nosotros. Y es lo que le comunica a todo el universo las órdenes y los principios de Dios. Cristo es el sustentador y eso es lo que nos enseña Hebreos cuando nos dice que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Él es el sustentador de tu vida. Cuando tú tengas un problema y estés en debilidad, busca primero que todo al sustentador de tu vida y le dice: Señor, dame la energía que me falta, la vida que parece que se está perdiendo, dámela tú, Señor, como alfa y omega. Con una sola palabra que tú digas, me levantarás. Es tan importante ese concepto del verbo de Dios a nivel de entender qué es lo que Él hace. El verbo es la palabra del alfabeto, conformada por letras del alfabeto, que ejecuta la orden. Entonces, el Señor es amor. Él es el que coloca en nosotros el amor. A través del amor de Dios es que podemos amar a aquellos que antes no podíamos. Tengo un problema con mi pareja, yo voy al Señor Jesucristo y le digo: dame, Señor, el amor por mi pareja. Y si el Señor ve que mi intención es sana, eso es lo que me concede, y entonces restaura ese matrimonio. Y esa es la razón por la cual no hay divorcio en el cristianismo, porque el poder de Dios puede levantar a cualquier pareja, por más de que esté completamente separada. Versículo 12. Me volví para ver quién era la voz del que me hablaba, y cuando di la vuelta vi 7 candelabros de oro. Esto nos lo explica mejor Apocalipsis 1:20. Dice: este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ya veremos eso después. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Y yo que estaba menospreciando el concepto de iglesia, me estaba pareciendo que era una simple reunión de hombres. Pero aquí esta palabra me está mostrando que el Señor escogió pasearse entre los candelabros, entre los 7, o sea, toda la totalidad, perdón la redundancia, de las iglesias del mundo y de la historia. El Señor está en medio de cada iglesia. No importa si es correcta o si tiene algunos errores, si son verdaderamente fundadas en el nombre del Señor Jesucristo, Él está allí en medio de ellas. Hebreos 9:2 al 3 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban
el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Resulta que el candelabro es importantísimo en el orden de Dios. Afuera estaba el atrio, que era donde se hacían los sacrificios de arrepentimiento. En el lugar santo es donde se prepara uno para encontrarse con la presencia de Dios que está en el lugar santísimo. Y en el lugar santo está el candelabro, la mesa y los panes. Traducido a nuestro entendimiento, el candelabro tiene luz, o sea, es lo que ilumina la verdad. Es la iglesia. También es la palabra. La iglesia tiene la función de llevar la luz y la verdad a los congregantes. No es simplemente una reunión porque es costumbre de los cristianos. Es que tiene un propósito muy grande dentro del plan de Dios, y eso fue lo que dejó allá en la figura del tabernáculo. Primero el candelabro, después la mesa. La mesa es donde se sientan los comensales a comer. Por eso la mesa significa la congregación y la comunión. Comunión de los santos entre sí y de los santos con Dios. Y los panes son el alimento que se coloca en la mesa a la luz de la verdad, a la luz del candelabro, porque el alimento es vida y la vida es Jesucristo. Entonces, candelabro, mesa y panes del lugar santo son lo que preparan para encontrarse con la presencia de Dios. Yo no puedo encontrarme con esa presencia si no tengo la verdad en mí, si no me estoy congregando para tener comunión con mis hermanos y con Dios, y si no me estoy alimentando de la vida que da Cristo. Versículo 13. En medio de los 7 candelabros de oro vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y un cinto de oro ciñéndole el pecho. ¿Se dan cuenta que la figura central del capítulo 1 es Cristo? Eso tiene que ser la figura central de nuestra vida. La iglesia es importante, la escritura es importante, pero el centro es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Él está en medio de los 7 candelabros, pero de una manera tan majestuosa que Juan lo ve como semejante al que conoció aquí en la tierra como el Hijo del Hombre. Ya no es el mismo Hijo del Hombre, porque ahora está glorificado. Y en el versículo 14 dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Eso está también como profecía en Daniel 7, 9 y 13. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Dios tiene vestido, y es vestido blanco, y su cabello también es blanco, lo dice a continuación. El pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Por qué blanco? Porque es la figura de la sabiduría. El anciano en la tierra ya tiene canas, y esas canas son símbolos de experiencia y de sabiduría. Así que no se debe menospreciar el entendimiento de un anciano. En las culturas antiguas se les respetaba profundamente a los varones y a las mujeres que llegaban a cierta edad. Ahora es que Satanás le lavó el cerebro a mucha gente, y entonces se idolatra la juventud y se menosprecia la ancianidad. Bíblicamente eso no es correcto. Y en el versículo 13 de Daniel 7 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Hermanos, esto es profundo, así que pon tu atención aquí. Aquí
el Señor Jesucristo todavía no se había encarnado. Faltaban varios años, miles de años, para que naciera Cristo en Belén. Sin embargo, Daniel lo ve en visión como un hijo de hombre, es decir, como un ser humano. Y ese mismo hijo de hombre lo ve Juan en su visión también. Lo que llama la atención es que el Padre, si bien parece un anciano, no tiene una descripción física muy clara, muy definida, como sí lo tiene el Verbo. Y cuando en Génesis se nos dice que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, descubrimos aquí quién fue el modelo. El modelo fue este hijo de hombre que vio Daniel en 7:13 y que vio Juan en 1:13. La forma humana no es caprichosa. Si algún día se llega a descubrir que hay alienígenas o que hay seres espirituales con otras formas, vamos a ver también por qué la forma humana genera tanto conflicto. Y es que nosotros nos parecemos desde antes de nacer al modelo perfecto y divino del Verbo no encarnado. El Verbo no encarnado tenía figura humana. Y esto es una visión reveladora de muchas otras cosas. Versículo 15. Sus pies semejantes al bronce pulido, resplandecientes como si estuvieran en un horno, y su voz resonaba como el estruendo de un gran caudal de agua. ¿Por qué pies de bronce pulido y tan brillantes como si estuvieran al rojo vivo? Apocalipsis 19:15 nos dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. El Señor va a juzgar, va a gobernar a las naciones en el milenio con la palabra y en la eternidad. Y las gobernará con cetro de hierro, no de cualquier manera, sino firmemente. Lo que es verdad es sí y lo que es no es no. Él pisará, aquí está, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Por qué es esa ira? Por la desobediencia a su creación, a su palabra y a sus órdenes. Las órdenes como funciona el universo. Todo el que se rebela contra eso va a vivir mal. Por tanto, no merece vivir la vida eterna. Y va a ser pisado con esos pies de bronce pulido, que están como ardiendo. Entonces, ¿se imaginan cómo va a ser eso? El lagar del furor va a ser la guerra de Armagedón. Versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, la misma que vimos atrás, con la cual va a gobernar, y su rostro era resplandeciente como el sol. Otra vez Apocalipsis 1:20, este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Miren la importancia de la iglesia y miren la importancia de aquel que tiene el mensaje de Dios para la iglesia, el mensajero. Por eso lo llama ángel. La palabra ángel en griego, angelus en latín, y en hebreo, no la recuerdo en este momento, significa lo mismo, mensajero. Entonces, el pastor, el predicador, el profeta, de alguna manera es un ángel, es un mensajero de la palabra de Dios. Y si está en la voluntad de Dios, está en la mano del Verbo, del Cordero, cuidándolo para que no camine sino por donde Él quiere. Eso es un privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande. Porque si el pastor se rebela contra la autoridad de Dios, la demanda no va a ser cualquier cosa.
Versículo 17, ya casi terminamos. Cuando le vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, esto es casi como el broche de oro. Aquí Juan, al tener la visión magnífica de Jesucristo glorificado, le ocurre exactamente lo mismo que le pasó a Daniel cuando tuvo la visión que le trajo el ángel. Eso está en Daniel 10, del 8 al 9. Así que me quedé solo contemplando aquella gran visión, pero me quedé sin fuerzas, dice Daniel, me sobrevino un total desfallecimiento y perdí todo vigor. Es que el mundo espiritual es increíblemente fuerte y poderoso para la carne. La carne no lo resiste. Entonces, por eso el Señor tiene que venir a poner la mano derecha sobre Juan y decirle: no temas. Pero es una frase también que expresa todo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si bien Él es magnífico, es inmenso en su poder y en su gloria, y si lo viéramos en este momento, todos caeríamos al suelo, sin fuerzas. Sin embargo, Él nos ama profundamente y nos trata casi como a iguales. ¡Qué tremendo misterio! Cuando digo así, qué tremendo, es que quiero que todos consideremos la grandeza de estas revelaciones de la palabra de Dios. Y por último, el versículo 18: el que vive y estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, amén, y ahora tengo las llaves del infierno y de la muerte. Juan 11:25 dice: replicó Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén y amén, aunque esta palabra no se refiere solamente a la muerte física, se refiere a todo el que esté muerto espiritualmente y a todo el que tenga alguna porción de su ser muerto. Entonces, si tú crees, hermano, que algo en ti tiene que ser resucitado o vivificado, lleno de vida, acércate al Señor, que es la resurrección y la vida. Cree en Él y Él te levantará, porque Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Y Él es el Todopoderoso. Ahora sí, amén y amén.